Empezamos nuestra cuarta clase o como llamemos. Esta es la última de este año, ¿vale? Diciembre, último mes del año, ¿vale? Si de algún aspecto o así os parece que queréis que se profundice o así, pues bueno, lo decimos para ver si el año que viene hacemos algún cambio o más cosas. Este año os he añadido este apartado, que ya quise yo meter el año pasado, que podríamos llamarle así, el año que viene hacemos otra cosa en vez de lo de sueño. Lo que pasa que a lo mejor, como no sabe la gente qué se incluye aquí, pues nos llama menos la atención, ¿eh? Vale. Pero van a hablar de muchas cosas que hemos estado diciendo, ¿eh? Vamos a hablar aquí de esto. Porque os tenéis que dar en cuenta, hemos hablado muchas veces, ¿no?, que el día pues tiene 24 horas, ¿eh?, y que tenemos muchas funciones que ocurren alrededor de las 24 horas del día, ¿no? Y eso es lo que se llama reloj biológico. Biológico somos nosotros, somos biología, y entonces tenemos varios procesos fisiológicos o de conductas que ocurren organizadas dentro de las 24 horas. Cuando hay un ritmo de las cosas y que ocurren de forma periódica y en un tiempo puntual, estamos hablando de que es como si fuera un reloj, ¿no? ¿Qué funciones pueden ser así, que nos funcionen con un ritmo? Por ejemplo, el corazón. ¿El corazón cómo va? Si nos va bien. Pum, 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 pum. Tiene un ritmo, una frecuencia que la medimos. Cuando surgen arritmias, no va así, va pum, 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 pum. Pues no, por ejemplo, ¿no? Vale. La presión arterial. La presión arterial a lo largo de las 24 horas repasaremos varias cosas, ¿eh? Bueno, la respiración, que es más fácil, ¿no? Hacemos, inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Si nos contamos en un minuto, esto ocurre, pues a lo mejor lo hacemos 14 veces en un minuto. Y esto lo hacemos cada minuto, cada minuto, cada minuto. Son funciones del organismo que son repetitivas. Por eso se llaman que son relojes, ¿eh? Y bueno, la actividad reproductiva, esta dura más que en un día varias veces o minutos, ¿no? Cuando está la menstruación son ciclos de cada 28 horas, hay días o 30, 26, 30, ¿no? Depende de cada uno. Todos estos son ejemplos de funciones biológicas que son periódicas y tienen un ritmo, ¿vale? Y las tenemos en el organismo, ¿no? ¿Cómo se pasa esto? Avance, página, muy bien, ¿vale? Otras, o sea, hemos visto que unas ocurren como la reproducción, que ocurren en el mes, y hay otras que ocurren dentro del día, ¿vale? Y en el día se diferencia, y estuvimos hablando en que es diferente el comportamiento de varias a lo largo del día. Por ejemplo, la tensión arterial. La tensión arterial, aquí estamos en el día, a las 8 de la mañana, aumenta desde que nos levantamos a las 8, siendo máxima antes de mediodía, y luego a lo largo del día va bajando. Y cuando estamos durmiendo está baja. A las 4 de la mañana tiene un pico bajo que luego aumenta para estar máxima en las primeras horas de la mañana, la tensión arterial. Por eso, ¿cuándo os tomáis la tensión arterial? ¿Cuándo debéis tomarla? Pues en las primeras horas de la mañana, antes de las 12. Porque si las tomáis a las 4 de la tarde o así, pues cogeréis siempre los picos bajos y no sabréis si las tendréis altas. La frecuencia cardíaca, pues también cambia a lo largo del día. También está más alta a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde, va disminuyendo a lo largo del día, y a las últimas de la tarde, que es cuando nos viene el sueño, están disminuido, ¿eh? Para antes de dormir tenemos la frecuencia cardíaca más bajita que al levantarnos. La temperatura central también baja igual que la frecuencia cardíaca antes de dormir. Si se analiza, por ejemplo, la cantidad de potasio en orina, pues eso quiere decir, esto lo elimina el riñón. Entonces, el que cambie la concentración en la orina, entre otras cosas, depende de también lo que esté funcionando el riñón, ¿eh? Y también trabaja mucho a primeras horas de la mañana, mira, desde las 4,
esta variable aumenta bastante y luego a lo largo del día va bajando. ¿Sí? Vale. Entonces veis que hay un ritmo renal, hay un ritmo cardíaco, hay una temperatura corporal que también oscila entre el día y la noche, e incluso la eliminación de orina. La mayoría de estos ritmos son diferentes a lo largo del día y de la noche, porque la mayoría, no todos, están activados cuando es de día y desactivados cuando es la noche. Entonces, ¿qué son estos de ritmos circadianos? Pues viene del nombre. Circa es alrededor y día viene de día. Entonces, son cosas que ocurren a lo largo del día. ¿Vale? Bueno, es repetir un poquito lo mismo, lo tenemos nosotros los humanos, pero también las plantas, porque os habéis fijado en las plantas, por ejemplo, las hojas o con flor, por la noche se cierran y por el día se abren. ¿Vale? Entonces también lo tienen las plantas. También hay con flor y sin flor. También las hay que con hojas verdes que están más como pachuchas cuando viene la noche y luego por el día se abren. ¿Vale? Y luego, bueno, ya hemos visto que tenemos variaciones nosotros dentro de ritmos que nos hacen producir calor. Bueno, bien. Y estos cambios normalmente se asocian a algo que ocurre fuera. Estamos hablando todo el rato de día y la noche. ¿Qué ocurre fuera en el día y la noche? En el día tenemos luz y en la noche tenemos oscuridad. Entonces, lo principal señal para que estos relojes y estas variables funcionen es que sepan que hay algo fuera que les da la señal. Y entonces, las principales son la luz y la oscuridad. Vale. Pues en 1972, a nosotros esto no nos parece, estos descubrimientos han pasado siendo nosotros ya pues, adolescentes o adultos, pues nos parecen del otro día, no nos parece que sea del siglo, de hace 2 siglos, ni cosas así. El 72 es una cosa bastante reciente y varios científicos descubrieron que este ciclo circadiano, o sea, que ocurre por el día en los humanos, en las personas lo tenemos en un sitio del cerebro, ¿sí? Que se llama hipotálamo. Y dentro de esto está, se llama el núcleo supraquiasmático. A ver si viene aquí ahora, espera, que no me acuerdo. Vale, muy bien. Esto es el cerebro, pues ahí donde pone SPQ, ese es el núcleo supraquiasmático. Y es el que a través de lo que el estímulo externo, cuando hay luz, entra por los ojos y esa señal llega aquí al supraquiasmático y le dice al cerebro, es de día, que funcionan las funciones del día. Y entonces deja de fabricar la melatonina y prepara al resto del cuerpo para que estemos en todas las acciones que tenemos que hacer por el día. Correr, trabajar, aprender. ¿Vale? Cuando llega la noche, el ojo es capaz de detectar la oscuridad y le dice a este núcleo, que es el que se entera, ha llegado la noche, ponte a dormir. Ponte a dormir fabricando sueño, pero también bajando las otras constantes, como la temperatura, como la frecuencia cardíaca, para que nos venga el sueño. La digestión. Entonces, el núcleo supraquiasmático que hemos visto aquí, que está ahí en el cerebro, también de otras clases vimos que no solamente hace la señal de fabrica melatonina o termina de fabricar la melatonina para decir que es de día, que son la hormona que produce el sueño, sino que libera e interviene en otras múltiples hormonas. La dopamina, que reduce la temperatura corporal, la presión arterial, todo esto nos hace para que lo coordina. Es como un director de orquesta, está diciendo, yo mando aquí y doy la señal que recibo de fuera, pero voy a decirle a todo el cuerpo qué es lo que tiene que hacer y para qué se tiene que preparar. Entonces nos avisa cuando la primera señal es esta, la luz y la oscuridad, entra ahí y nos dice, ahora es hora de dormir y por la mañana
pues las otras hormonas, que son el cortisol, y las otras que nos hacen la alerta, nos calientan y aumentan la tensión arterial. ¿Vale? Vale. Entonces, de lo que estamos hablando, los principales sincronizadores del reloj del núcleo supraquiasmático, es la luz y la oscuridad. Y que ocurra esto a lo largo de 24 horas con una diferencia. Vale. Aparte de que sabemos que este núcleo lo que nos hace es dormir o estar despierto, vimos que el dormir no solamente servía para dormir y estar despierto, sino que también, mientras dormíamos, nos preparábamos, recuperamos el sistema metabólico, el inmunológico, el cardiovascular y el estado de ánimo, que para todo esto nos servía también el dormir. Entonces, esto lo hace el centro supraquiasmático con la regulación de todas las hormonas que se secretan a lo largo en el organismo. Bien. Bueno, esto es lo mismo. Esperaros. Siguiente. Vale. Bien. Y ya más reciente es, porque en 1972 se descubrió este núcleo que lo tenemos en el cerebro, que era el principal reloj que decía al resto del organismo, horas de noche o horas de día, trabaja más rápido el corazón, menos lento, la digestión lo mismo, todo. Pues también se ha visto que además de este reloj, existen otros en cada sistema del organismo. En el organismo tenemos corazón, tenemos pulmones, tenemos riñón, tenemos piel, tenemos músculos, pues todos ellos por sí solos también tienen unos relojes propios que trabajan por sí. O sea, la cabeza nos dice despierta o estate dormido, con las funciones que tienes que hacer para hacer eso, pero el resto de sistemas tienen sus relojes. Y se ajustan por sí mismos. Y conforme están funcionando, avisan al cerebro también de lo que están haciendo, para decir, tú me estás diciendo que ahora es hora de dormir, el cerebro te está diciendo es hora de dormir y tengo que hacer la digestión más lenta, y es verdad porque no tengo comida y estoy haciendo la digestión más lenta. Esto es si vamos todos de acorde. Este reloj de aquí dice no tengo comida, no tengo que fabricar nada. Ahora os explico otra esta. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el hígado si nosotros, el hígado está hecho, tienes un reloj que trabaja por sí solo y detecta cuando tiene que funcionar por sí solo, ¿no? Esto lo hace, depende lo que tiene la comida que le entra, porque el hígado está fabricando sustancias para eliminarlas. Entonces, si en medio de la noche comemos, el hígado, que es un reloj aparte que se encarga de saber si tiene que fabricar algo para la digestión o no, tiene señales contradictorias porque es por la noche. El que manda, que es la cabeza, está diciendo al hígado, tú descansa, vale, pero tengo comida, y yo que soy capaz soy el hígado y de notar que tengo comida y tengo que procesarla, pues tengo que trabajar, ¿vale? Pero entonces la forma de trabajar el hígado va a ser menos eficiente que si es por el día. ¿Por qué? Porque él trabaja, porque tiene que trabajar, pero tiene una orden superior que le está haciendo que vaya más lento porque tiene la otra orden. Tiene que hacer un trabajo doble. El que hace él, más contradecir la orden del cerebro que le ha dicho que no trabaje. Entonces no trabaja igual que si el cerebro dije trabaja y yo también digo trabajo. Somos dos que tenemos que hacer trabajar, ¿vale? Pues igual pasa con el resto de órganos, ¿eh? Si aún es la noche, tenemos el cuerpo que está relajado porque vamos a dormir y nos ponemos a hacer alguna cosa que nos hace hacer más ejercicio, no estar relajados, ¿eh? Pues nosotros el corazón va a decir tengo que funcionar más rápido y la cabeza te va a decir tienes que estar durmiendo. Entonces no vas a hacerlo lo rápido que tienes que hacerlo, si solamente estuvieras haciendo una cosa toda a la vez. Entonces, al haber conocido esto, de que tenemos una señal principal que está en el cerebro, pero que los otros órganos también son relojes y que también se sincronizan entre ellos,
y que le dan también un mensaje al cerebro. Cuando se desarregla alguna de todas estas señales, se produce pues un desarreglo de un reloj principal, que es el cuerpo, ¿sí? Y nos puede producir alguna enfermedad. Vale. Vale. Un ejemplo de cuando estamos desincronizados. Bueno, esto es un ejemplo que es bastante gráfico. Si hacemos un viaje en el que nos vamos, atravesamos varias zonas horarias, como puede ser, pues nos vamos a Rusia o nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O que vayamos más de 2 horas de diferencia. Entonces, nosotros, cuando llegamos al sitio, la hora local, haremos cosas, comeremos y dormiremos según la hora local. Pero nuestros relojes centrales, que es nuestro cerebro y todos nuestros órganos, no van a la hora que he puesto el reloj del sitio nuevo, van a la hora que tenemos dentro. Nosotros teníamos hambre a las 7 de la noche y a lo mejor en el otro lado son las 5 de la noche, son las 5, y entonces a las 5 tenemos hambre porque nuestro reloj estaba puesto a la otra hora, pero allí no toca comer. Igual pasa con el dormir. Entonces estamos una discordancia entre las horas de fuera, las señales de fuera y nuestros relojes internos, ¿vale? Y cuando esta desincronización ocurre, la persona que padece esta desincronización, que en este caso puede ser por un viaje, que se llame jet lag, pues que se manifiesta, pues insomnio, puede que no tenga que dormir a la hora local y no tiene que dormir, y su reloj aún no ha llegado a la hora que tenía que dormir cuando en el país que venimos, ¿no? Estamos agotados, tenemos problemas estomacales y estamos más lentos, estamos más distraídos. O sea, tenemos varios sistemas afectados, no solamente el que no podemos dormir. Vale. Y entonces estos son varios tipos de malestares causados por eso, por la confusión circadiana, que estamos desincronizados con las horas de fuera y de dentro, ¿vale? Y esto, sin irnos tan lejos, también nos pasa un fin de semana. A lo mejor nosotros, depende si nos pasa o no, los jóvenes puede pasarle más. Que durante el fin de semana se acuestan mucho más tarde, y entonces lo hacen, están desincronizados al resto del día, de las semanas, de que se venían a dormir, tenían que dormir a las 11, pero se van de fiesta y salen a las 4, pues su reloj tiene que a las 11 tenía sueño, porque está acostumbrado a dormir a las 11. Y después se viene a desayunar más tarde, cuando no estaba preparado para comer a esas horas, ¿vale? Y a eso, ¿qué nos ocurre en un fin de semana, por ejemplo? Pues ya se llama desfase horario social, porque es por un motivo que nos pasa debido a algo. Pues hemos cambiado los ritmos por irnos de fiesta, por ejemplo, el fin de semana. Bien. ¿Y qué cosas hemos visto los científicos de qué cosas ocurren de forma diferente a lo largo de todo el día? Pues ocurren, hemos hablado varias, de cuando tenemos sueño o cuando estamos despiertos, pero mira, esto es un reloj de las 24 horas, ¿vale? Nos ponemos aquí a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana hemos visto que es cuando la presión empieza a estar alta, aquí aumenta, 6. Aquí a las 7:30 se termina la secreción de melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, aquí empiezan los movimientos intestinales, normalmente a veces después de desayunar o estar un ratito levantados cuando se va al baño. Bien, secreción de hormona de testosterona, la principal es a las 9. A las 10 normalmente es cuando está el organismo, una persona con ritmos ordenados, esta de alerta máxima es a las 10 de la mañana. Entonces ahí es cuando nos va bien aprender algo, alguna actividad de aprender o de empezar a andar o hacer ejercicios que sirvan de coordinación, tablas
horas de jugar al golf. Todo esto está bien de hacerlo desde las 10 de la mañana hasta las 2:30, en que es el periodo que el organismo está más apto para esto. Por ejemplo, si en vez de hacer el deporte, en vez de dedicarnos a alguno que sea golf, tablas rítmicas, pues en la mañana queremos, por ejemplo, jugar a fútbol, lo que se requiere es mucha velocidad y para eso hace falta que los músculos tengan la máxima potencia en la fortaleza muscular. Entonces esto ocurre a las 5 de la tarde. Por eso la mayoría de partidos de fútbol se juegan por la tarde y no por la mañana, al menos en ligas. Aunque pasa que ahora los que ya no se saben estas cosas, en vez de usarlo a las 5, que es cuando la fuerza muscular es la máxima, pues ya lo pasan más a final de la tarde, de la noche. Y esa hora, a nivel de ritmos circadianos, no son las adecuadas para el rendimiento ese. ¿Vale? Bien. Entonces seguimos a lo largo del día. Aquí tenemos esto: máxima velocidad de respuesta, deficiencia cardiovascular, entonces, y la fortaleza muscular que hemos hablado. Ya se nos está haciendo la tarde, ya son las 6 de la tarde. Aquí podemos tener otro pico de presión máxima, y a partir de aquí ya disminuye, porque ya se va preparando para venir a dormir, tanto la presión sanguínea como la temperatura corporal. Aquí es máxima y a partir de aquí nos va a disminuir. A las 11 de la noche se inicia la secreción de melatonina, sobre las 9, si nos acostamos a las 11, son 2 horas antes de cuando nos venimos a dormir, para prepararnos al cuerpo, para decir, ya va recibiendo la señal de que está anocheciendo, se prepara. La supresión del movimiento intestinal ocurre a estas horas, sobre las 10:30, hasta ya el día siguiente, que tenemos la otra de ir al aseo. ¿Vale? Y luego pues ya estamos aquí durmiendo. ¿Vale? Entonces, esto es la idea de qué ocurre con varias de nuestras variables a lo largo del día y de la noche. Y no estamos igual, y por eso lo que tenemos que hacer es, dependiendo si somos, que hablamos, qué tipo éramos, si éramos del cronotipo, el indefinido, que era ni ser búho ni ser alondra. Si una persona es búho, todo esto ocurre 2 horas más tarde de lo que esto está descrito para el grupo indefinido. Ocurre a estas horas. Uno que es búho va a tener todo esto 2 horas retrasadas, porque va a venir el pico de dormir más tarde. Y el alondra puede tenerlo un poco más adelantado, o sea, el reloj más para acá. Si es alondra, todo un poco corrido. Y bien, vimos entonces, en resumen, tenemos un reloj central que está en el cerebro, que está aquí, recibe el principal estímulo de fuera que nos dice cómo tiene que funcionar, es la luz y la oscuridad, hemos dicho. Y luego tenemos otros, que son todos los relojes estos periféricos de todos los órganos, que también nos dicen cada función en qué está haciendo, y le dan una señal al núcleo, al cerebro. ¿Vale? Y del conjunto de todos estos, del funcionamiento de esto, pues salen el estar despierto o el estar dormido, la actividad física que tenemos, los ritmos endocrinos, la temperatura corporal que hemos comentado, ¿no? Cómo nos sentimos anímicamente, si más animados, menos animados. Todo esto cambia a lo largo del día, de las 24 horas del día. Y la actividad alimentaria también, de si tenemos más hambre, menos hambre, cambia a lo largo del día. Estas son las salidas que hacen el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Y qué la regula? Les llamamos el tiempo ambiental. Hay 3 cosas que influyen para que esto funcione. El principal hemos dicho que es el estímulo de la luz y la oscuridad, y le llamaremos tiempo ambiental. Luego tenemos otras cosas que nos ayudan a sincronizar estos relojes todos, y son los horarios sociales y la actividad física. Por ejemplo, aparte de que nos venga bien hacer una actividad física más pronto o más tarde,
Sí que está visto que la actividad física, si la hacemos vigorosa en las últimas horas de la tarde, ¿qué nos va a aportar al cuerpo? Pues que el cuerpo se acelere, si es vigorosa, hacemos un deporte intenso a las últimas horas de la tarde, nos va a producir calor y nos va a producir que el corazón esté más acelerado. Entonces, esto que viene de aquí fuera, si hacemos ese ejercicio a esa hora, ¿qué información le va a estar dando el cerebro? Tienes que estar activo. Y si tienes que estar activo, no vas a estar durmiendo. Entonces, este reloj, esta señal de fuera, si no es la adecuada en el momento que toca, nos va a decir, nos va a facilitar coger el sueño, por ejemplo. Entonces, la actividad física, si la que hacemos fuerte, debe hacerse a primeras horas de la mañana y no a últimas horas de la noche. En la luz y oscuridad estamos con la luz de fuera, del sol y de la noche, pero también tenemos la luz que fabricamos, que tenemos en las casas y que tenemos en los gimnasios y que tenemos en la calle, ¿no? Entonces, si ahora tenemos mucha exposición, la luz del día es potente, es blanca y brillante, potente. Y a lo largo del día se va haciendo más amarilla y menos potente. Si nosotros usamos LED, que ahora todos son LED y casi todos son LED y blancos, tenemos una luz potente, pero que imita a la del día. Entonces, si las encendemos o estamos expuestas a ellos a últimas horas de la noche, vamos a decir otra señal para decirle a la cabeza si es de día o es de noche, la vamos a estar alterando. ¿Sí? Ahora tenemos las luces de Navidad, también muchas LEDs blancas. Las LEDs blancas simulan el día, la mañana. ¿Sí? Entonces, esto en el trabajo, en el gimnasio, en nuestra casa con las pantallas. A última hora del día, las pantallas blancas van a mandarle una señal errónea al cerebro que no le va a estar diciendo es hora de que fabriques el sueño. Vale. Horarios sociales. Sociales es cuando nos juntamos. Bueno, es bueno juntarnos porque dentro de la rutina de lo que es de todos los días, una rutina puede ser voy y hago una partida de cartas con los amigos o voy y me tomo algo con los amigos, ¿sí? Pero si estos horarios los hacemos a las últimas horas de la noche, pues también le estamos dando una señal al cerebro de que tenemos que estar activos y no cuando tenemos que estar ya empezando a relajarnos para que nos venga el sueño a las últimas horas del día, ¿vale? Y cuando comemos, ahora luego hablaremos un poquito más de la comida, no solamente importa sino el que comemos, sino a qué horas comemos. ¿Por qué? Porque hemos visto el ejemplo del hígado. Si nosotros comemos cuando toda la cabeza, aquí ha venido la señal, que se ha hecho bien, está oscureciendo, es a dormir, ya he terminado todos mis asuntos sociales, trabajo o reuniones con amigos, he hecho el ejercicio por la mañana, tengo la señal, esto está bien, la señal de empezar a dormir y nos ponemos a comer pues media hora antes de acostarnos, los órganos que tienen que encargarse de la digestión van a estar activos porque tienen la señal de comida y entonces van a tener que decirle hay una desincronización del trabajo con el dormir. Entonces, o van a hacer mal la digestión o nos van a impedir dormir. Entonces, los sincronizadores, que decimos, estos son los relojes, los de cada organismo, los de cada órgano, y los del cerebro son los relojes. Que cuando dos funcionan bien son los responsables de lo que hacemos todo en el día, que hemos dicho. Todas estas cosas, las salidas es los ritmos que hacemos durante el día, todo lo que hacemos durante el día. Pero estos son las señales para que esté sincronizado y que todos los relojes del cuerpo funcionen a la una. Y cuando alguno de estos va mal, con los ejemplos que os he puesto, pues alteran el resto de relojes, apareciendo no solamente lo que es el insomnio, que es lo que nos preocupa porque hemos planteado que esto es el taller del sueño, sino alteraciones en los otros órganos. ¿Sí? Y también pueden ser responsables de enfermedades en cada uno de ellos.
Entonces, darse en cuenta de todos estos relojes que existen en nuestro cuerpo nos puede servir para aprovechar al máximo el ritmo de nuestro cuerpo, porque ya sabemos que tenemos ritmos y que el día no estamos igual, no funcionamos igual las 24 horas del día, y podemos conocer cuál es la hora mejor para hacer determinadas tareas y los momentos claves para descansar la función de cada órgano. Y bueno, pues expuesto un poco la idea esta, ahora viene la pregunta. ¿Queréis saber cómo tenéis vuestros 3 tiempos? El interno, que es el de los órganos, el ambiental, que es lo de fuera de nosotros, y el social. Pues aquí hay 10 preguntitas para que contestéis. ¿Vale? Mirad. Aquí se contesta, tenéis que apuntar en una, porque luego se suma. Tenéis que contar cuántas A's tenéis. Son 10 preguntas. A, B o C. Vosotros a esta tenéis que apuntar lo que diríais. ¿Vale? Si no, en el móvil os podéis apuntar como si hicieras el mensaje a otra persona y ponéis A, B, C, y luego los contáis. Y luego no le mandáis el mensaje a nadie y ya está. Es que no tenemos hojas. Entonces os digo, ahora, pensad en el primer momento del día. Cuando despiertas por la mañana, ¿cómo te sientes? ¿Lleno de energía, pletórico, y tu cuerpo y mente están deseosos de abordar el nuevo día? O sea, a tope. ¿O estoy un poco pesado y espeso, pero poco después de levantarme ya estoy a tono? ¿O estoy agotado y falta de energía y podrías dormir varias horas más? Pasamos a la siguiente, a ver cómo estáis. Ahora, la siguiente función del día. Te tomas el desayuno. Vale. ¿Cómo te lo tomas? ¿Con tranquilidad y comiendo buenos alimentos? ¿Te gusta desayunar sin prisa y te dedicas a poner en orden tus ideas y agenda para afrontar el día? ¿O no te lo tomas con tanta tranquilidad y tomas un bocado? O sea, no comes todo lo adecuado, pero bueno, mientras estás haciendo otra cosa como leer o oír noticias o el correo de tu ordenador o del móvil. O sea, estamos haciendo 2 cosas al mismo tiempo, comer y leer. ¿Vale? O vas justo de tiempo, no desayunas en casa y dices que ya desayunarás por el camino o cuando llegues, o ya veremos cuando pasa el día y no has desayunado. Pasamos al siguiente, después del desayuno, siguiente función. A ver, respecto al ejercicio físico, ¿qué hacemos? Por la mañana, justo después de levantarte, si no tienes tiempo, caminas por lo menos un trecho hasta el trabajo para tonificar tu cuerpo. O haces ejercicio físico 1 o 2 veces por semana en un gimnasio o yendo a correr, o sea, al exterior, lo que sea, durante una pausa del mediodía o por la tarde antes, al salir del trabajo. O sea, ¿qué haces? Haces 1 o 2 veces. Pero no a primera hora. La contestaría y si la hacéis 1 o 2 veces por semana, pero no a primera hora. ¿Vale? O nunca o casi nunca hago ejercicio físico. Aquí el ejercicio físico no hay que pensar que es que voy al gimnasio. El ejercicio físico se puede hacer andando. O sea, si andáis 30 minutos, 20 minutos, cuenta. Sacáis el perro a pasear y andáis un poco, no sea que solamente esté de aquí a ahí y no te mueves, no cuenta, ¿vale? Pero vas a comprar el pan y tardas 10 minutos en ir y 10 en volver, contaría por la mañana, ¿vale? Sí, eso es ejercicio físico, no hace falta el del gimnasio. Bien, en este refleja un poquito de si lo haces pronto por la mañana o lo harías todos los días la A, la B lo haces fuera de la mañana y es 1 o 2 veces a la semana o nunca.
ahora llega la hora de comer. ¿Paras por lo menos 1 hora y media para comer? ¿Dedicas ese tiempo bueno, no comiendo precisamente, pero sí que tienes ese tiempo para comer? Y entonces paras y antes de comer y sentarte a comer, cambias un poco la actividad y estiras un poco las piernas, o te sales al aire libre, no lo haces en tu oficina, no lo haces en el sitio, en tu casa donde estás todo el rato allí. O tomas un menú rápido con los compañeros de trabajo, o comes en tu puesto de trabajo y al mismo tiempo haces más cosas, como resolver asuntos. Tus días son un sin parar. Entonces no se puede ni parar para comer. La siguiente, a primera hora de la tarde te entra un bajón. No suele pasar. Y entonces, ¿qué haces? Si es posible, haces una pequeña siesta. No hace falta tampoco estar en casa para hacerla. Si estás en un puesto de trabajo, hay unos momentos, unos minutos que te entras a un cuarto, no, puedes relajarte, cierras los ojos 5 minutos en el sofá, en la mesa, un sitio que puedes hacerlo aunque estás en el trabajo. O te entra el bajón, pero te vas al baño, te refrescas la cara y dices, a ver si me despejo y seguimos. O te tomas un café bien cargado para superar el bajón este. Ya hemos pasado la hora de la siesta. Se ha acabado el trabajo. Vale. A la hora de salir del trabajo es la hora que te toca según tu horario. O sea, son las 3 y son las 3, son las 8 de la noche y son las 8, o son las 9. O sea, cuando toca acabar, se acaba. O algunos días alargas un poco más para acabar el trabajo. Ya se veía yo. Vale. Claro, quien no trabaja, ¿qué dice? Quien no trabaja, ¿qué contesta esto? Bueno, pues ahora mismo contestan, a ver, si lo que tienes organizado en lo que haces durante el día, si tienes un horario puesto, que decir, yo a las 7 he acabado de las compras, ir a por los nietos, ir por no sé cuántos, el horario laboral, no remunerado, ¿vale? ¿Eh? Y tienes un horario para hacerlo, si cuando se acaba, se acaba. Si tenéis un límite de hasta cuándo se acaba el trabajo, los quehaceres, con una ocupación de hacerla, ¿eh? Si seguís con ella o no, por ejemplo. Pues cojo al nieto, pero resulta que el nieto me lo recoge, tienen que recoger a las 7, pero resulta que nunca lo traen, vienen a las 7, sino que vienen a las 9 casi siempre, porque además le tengo que preparar la cena, pues no he acabado la hora que pensaba, ¿vale? Ahí tocaría eso, ¿vale? Horario laboral lo vamos a poner para quien no trabaja en este sentido, ¿vale? ¿Eh? Vale. Y si esto de parar, esto es, llegamos a la noche cuando ya vamos a cenar sin haber parado de hacer nada en el día, pues el trabajo de lo que hacemos, los quehaceres de la casa, las tenemos todos tum, bum, 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 ahí, y llegan las 9 de la noche y aún estamos haciendo las cosas. Esta es la pregunta. Ahora, tu hora de cenar, ¿qué hora es? ¿Entre las 8 y las 9? ¿Entre las 9 y 9 y media? ¿Y más tarde de 9 y media no se nos hace ningún día? ¿O a menudo se retrasa hasta las 10 o más tarde? Esta puede venir condicionada por lo que es el problema social o de trabajo. Podría venir condicionado a esto. Vale. En cuanto a lo que tomas en la cena ¿qué tal? ¿Es ligera y fácil de digerir? O respecto al almuerzo, que es la comida, la hora de la comida, es solo un poco más ligera. ¿Eh? O es abundante para no irte con hambre a la cama. Y es cuando más tiempo tengo para hacerla, que a veces dice la gente, la cena es la comida más fuerte que hago en el día, porque he estado todo el día afuera y cuando llego a casa, esa es la que
ahí disfruto. ¿Entendéis? Es comparada con el almuerzo, pues eso, si es solo un poquito más ligera que el almuerzo, es la B. Si es más ligera, la comida más ligera del día es la A. Y si es la más fuerte del día, es la C. ¿Vale? Habría que contestar esto. Y después de cenar, ¿qué hacemos? Desconectamos de la forma que sea. Cada uno le suele gustar una cosa, pero desconectamos. Ha sido la cena. Ya hemos acabado con los nietos, con arreglar la casa, con lo que sea. Hemos cenado y tenemos un tiempo para desconectar. ¿Desconectamos o no? Bien con una conversación, si es que es tranquila. Si la conversación es para enfadarnos más, pues ahí no va esa. Vale. ¿Ves una serie de la tele para relajarte? Una cosa es desconectar, la otra es que si haces alguna cosa que te relaje, o sales con los amigos y te tomas unas cervezas y unas copas de vino en casa. O sea, que lo prolongas. Y sobre el móvil. En el momento de acostarte, ¿qué hacemos con el móvil? Ya 2 horas antes de acostarte, ya o los has dejado, porque puede que no lo tengas apagado, pero ya no los has vuelto a mirar, pues los habías dejado en la entrada o donde sea y tú llegas y la hora de la cena ya no se mira el móvil nunca más, es lo mismo que desconectado, 2 horas antes de acostarte. O en el momento de irte a la cama es cuando lo desconectas entonces, o lo desconectas o lo pones en modo avión, o en silencio todo para no enterarte si te entra algo, ¿vale? No son 2 horas antes, sino en el momento de meterte en la cama. O te metes a la cama y sigues usándolo para chatear con los últimos mensajes que te ha dicho, jijijo, esto, lo otro, las redes sociales, la que sea, pues ahora ver qué ha pasado por aquí, qué ha pasado por allá, las noticias, o sea, seguimos usándolo el móvil una vez acostado, sería el C. Bueno, pues aquí estamos con la cuenta. Ahora contad, mira, si las A's, el número de A's valía 2 puntos. Los B's valían 1 punto. Y los C's valían 0 puntos. A ver. 10. A ver, cuentas hechas, aquí, a mano alzada. ¿Quién le ha dado entre 14 y 20 puntos? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, ¿a quién le ha dado entre 14 y 20? Lo primero, 14 y 20. Alabar, levantad otra vez, 14 y 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, así como que unos 15. Vale. Entre 7 y 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues la mitad, unos 7. ¿Vale? ¿Y entre 0 y 6? No tenemos a nadie fatal. Vale. Pues bueno, pues muy bien. ¿Vale? Entonces estamos más de la mitad con el reloj, todos los tenemos bastante en hora. Los hábitos van a la hora y los 3 tiempos están sincronizados. Y la mitad de los otros, el reloj no está en hora, pero no llega a tener una patología de cronodisrupción, no la tiene desarreglada del todo, pero se puede trabajar para ponerlos en hora y mejorarlos. ¿Vale? Vale.
Y acordaros de que los relojes de los que estamos hablando, de los tiempos que hemos hablado, es estos. Si el tiempo ambiental, quien ha sacado entre 14 y 20, es que el tiempo ambiental, el tiempo social, actividad física, horarios sociales, y las de comidas y el ambiental, estos tiempos y el tiempo de dentro del organismo están sincronizados. Estos son los tiempos de los que hemos estado hablando. ¿Vale? Y las personas que trabajan de noche y duermen por el día, deben de estar Sí, comentan que las personas que trabajan de noche con estos tiempos que deben estar súper desincronizados. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. En los turnos todo esto va a estar peor y puede llegar a estar tan desarreglado, o sea, en los turnos se habría que mimar mucho pues muchas de estas cosas. Bueno, está claro que en un turno que tienes que estar trabajando no vas a ponerle la luz amarilla para que les dé sueño en el turno, ¿vale? Tenemos que poner la luz blanca para estar despejado, ¿sí? O si estamos trabajando y tenemos que estar activos, si tenemos la señal de poquita luz, nos va a entrar sueño. No vamos a estar sincronizados. Las comidas, en la gente que está por la noche, cuando sale durante el día, tiene que regular mucho las comidas. Lo que come mientras las horas de trabajo, porque también se come en las horas de trabajo y no se en los mismos horarios que harías durante el día. Entonces se van a dormir habiendo comido muchas cosas durante la noche y cuando se levantan también, o sea, sí que es verdad, los turnos llevan muchos desarreglos de estos y son... Sí. Comentan que bueno, que sí, que quien ha estado trabajando así a turnos les ha pasado factura y ahora que están jubilados pues igual no los tienen arreglados aún. Es así, están arreglándolo pero aún están ahí para desarreglar. Es así, ¿vale? 7 noches seguidas se trabajaban. No, pero eso hace muchísimos años. Sí, sí, sí. Pero 7 seguidas de enfermería y luego se pasaba ya sin descanso a las mañanas a lo mejor. Bueno, pero bueno, si es que turnos hay barbaridad de diferentes tipos de turnos, hay muchos, Sí que, pues todos hay científicos y hay médicos que se dedican a esto, es una especialidad, en Estados Unidos existe como tal, y son los que ayudan a diseñar los turnos dentro de las empresas. Aquí no solamente que me viene bien y mal, pero con una base científica de cuándo se deben hacer las cosas o cuándo no. Pero es cierto que se pierden años de vida si has llevado toda tu vida laboral con turnos. Dice que sí es verdad que se pierden años de vida si toda tu vida laboral ha sido con turnos, incluidas la noche, ¿no? Sí, pasa factura. Depende cómo te hayas cuidado y cómo hayas suplido. Además, a todo el mundo no le afecta igual, porque hay gente que tiene su organismo es capaz, sí, pero hay gente que tiene su organismo es capaz de asimilar los cambios y modificarlos. Depende de qué tipo de turnos, habrá afectado más, habrá afectado menos. Pero sí que está demostrado que los turnos va ligado, los turnos incluidos el trabajo de noche, tienen más riesgo las personas de tener problemas cardiovasculares, tumores, y luego de desarreglos emocionales. Es así. Porque es lo único que la sociedad moderna los ha inventado y luego no se está viendo y para arreglar las cosas de lo que estamos desarreglando, de lo que conocíamos, decía el señor, ¿no? Mi abuelo se levantaba con la luz del sol, se iba con el macho a la huerta, desayunaba en su casa, después desayunaba fuerte en el trabajo, hacía ejercicio físico durante el día, se empezaba a hacer de noche, el caminito para su casa, se iba relajando,
Llegaba, cenaba, luego se salía y hablaba con los amigos en la calle. Con esto. Esta es la vida de antes, a la que estamos preparados así, veníamos de ahí, y hay varias cosas que la sociedad nos ha llevado a no hacerlas así. Se ganan con la atención, ¿no? Porque en lo que es sanidad hay que tener un cuidado a los pacientes, que suponen 24 horas, se gana en unas cosas, pero se podría mejorar muchos aspectos para el trabajador a turnos, y se tienen que ir contemplando estas cosas. Esto es a nivel de sanidad, por ejemplo. Pero a nivel escolar, por ejemplo, también tenemos que estos ritmos... mira, un ejemplo de que los adolescentes, en el ritmo estos metabólicos y en lo social, ellos, la escuela, por sí mismo, el reloj interno, los adolescentes pueden tener lo que se llama retraso de fase, que es que le viene el sueño más tarde, por problemas hormonales por la adolescencia. Entonces, y le ponemos las clases, o sea, ellos les viene el sueño, pongamos a las 2, y ellos se levantarían a las 9, habiendo dormido 7 horas. Pero cuando llega la adolescencia, precisamente se encuentran con lo que hemos hecho en este sistema, de poner las clases de bachiller a las 8 de la mañana. Entonces, la mayoría de adolescentes se levantan con sueño, no desayunan en casa, ya tenemos aquí, arreglamos los horarios de las comidas, ya las ponemos mal, porque no se van con la comida principal hecha. Se van con sueño, porque han dormido poco, porque les retrasa esto. Y después les llegas a la clase y les ponemos con las persianas cerradas porque hay que tener un proyector, pues no tienen luz para que se estimulen y que se les vaya la melatonina. Están con sueño. Y encima ponemos clases fuertes a primera hora de la mañana, pues no viene bien, todas esas cosas. Entonces, hay cosas que se pueden cambiar y se pueden hacer. En esto hay se han hecho unas becas y unos estudios a nivel europeo, por ejemplo, entre escuelas de Grecia, de Italia y de España, la Comunidad Valenciana, en la que se han propuesto unas formas de trabajar de los chavales, de que se estén 15 minutos antes de entrar a clase haciendo ejercicio. Lo hace, mira qué bien, ¿ves? Es decir, que el colegio de su casa lo hace, pues sí. Antes de entrar a clase, primera hora de la mañana, pues ya hacemos esto, los exponemos a la luz, están haciendo un ejercicio, y luego se entra. Y se puede cambiar la hora de comer, de entrar en vez de a las 8 a las 9. Y todo eso les afecta al rendimiento escolar y están mejorando con cambios así. Pero son cambios que implican muchas cosas. Bueno, y entonces, hablando de sincronizadores, quería deciros yo un poquito, 2 cositas o 3 más sobre esto, ¿no? Un sincronizador hemos visto que es los horarios de las comidas, ¿vale? Sabéis que para fabricar el sueño tenemos que comer cosas ricas en triptófano, ahora veremos cuáles tienen, para que se produzca la melatonina, que es la hormona del sueño, y se va a fabricar 2 horas antes de empezar a dormir. Vale. Entonces, ¿qué alimentos son ricos en triptófano? ¿Vale? Pues son, dentro del pescado, el azul. De las carnes, las magras, las blancas, el pollo, el pavo. ¿Vale? De huevos, la yema. Los lácteos también son ricos en triptófano, ¿vale? Legumbres, guisantes y lentejas también. La soja también tiene mucha. De cereales, la avena y el arroz integral. De frutos secos, las avellanas, los cacahuetes, pipas de calabaza o girasol. El chocolate negro. Y de frutas, pues las que más tienen, los dátiles, aguacates y plátanos, ¿vale? En conjunto, todos estos alimentos son ricos en triptófano y van a convertirse el triptófano en melatonina. También son ricos en vitamina B, zinc y magnesio, que son coenzimas que nos van a facilitar el paso de triptófano a melatonina. Hemos dicho,
El triptófano y la melatonina, ¿cuándo la queremos que se empiece a fabricar? 2 horas antes de acostarse. Entonces, estos alimentos, si no los comemos, estos serían los buenos para usar en la cena, merienda, cena. Porque es cuando van a fabricar el triptófano y bueno, tienen el triptófano y van a fabricar la melatonina, que la queremos 2 horas antes de acostarnos. ¿Entendéis esto? Ay, espera, vamos aquí. Vale. Y entonces ya, hablando de todas las comidas que existen, vamos a hacer la idea de lo que habría que comer en el desayuno, que habría que comer en la mitad mañana, en la comida. Este es un plan de 5 comidas que las recomendamos para evitar problemas con la insulina o de hambre, para que nos hagan comer lo que nos toca en la mitad del día, ¿vale? Entonces hay que pensar que cuando nos levantamos vamos a preparar el día, es cuando más energía necesitamos tomar, porque a partir de levantarnos nos van a venir todas las acciones que tenemos que hacer por el día. Entonces debería ser la comida más fuerte del día, ¿vale? Es indispensable desayunar. Esto de que me tomo un café y ya no como hasta mediodía, malo, ¿sí? Porque vamos a tener un bajón de nutrientes a mitad de la mañana y nos va a dar hambre, que nos van a hacer engordar, y nos va a hacer que tenga sueño, porque si tenemos un bajón, pues no tenemos energía, la cabeza dice, bajemos función, a dormir, ¿vale? Vale. ¿Qué comeremos aquí? Respecto a los que fabrican azúcar, que se llaman glúcidos, interesan que sean lentos. Y por eso es bueno el pan integral, porque si el azúcar integral, o que sea integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a hacer que la energía se vaya liberando poco a poco a lo largo de la mañana y que nos dure hasta que vengamos a comer, ¿sí? Los que son de pan blanco se eliminan más rápido y nos pueden dar hambre más pronto. ¿Qué desayunaremos también? Pues ahí está bien que podemos poner mantequilla y el queso. Queso podemos poner en varias horas del día. En la primera hora del día pueden ser el manchego. El blanco y el blanco por crudo o así a última hora de la noche, ¿vale? El aceite de oliva, ¿por qué? Porque va a tener omegas, ¿vale?, que se puede añadir con otras cosas que tengan omega 3, que son estos, del lino o la nuez. Se puede hacer con el aceite o comiendo los frutos secos, la nuez ahí o el lino, ¿vale? De proteínas, ahí podemos comer el huevo entero, ¿eh? El queso ya hemos dicho cuál, y jamón. Y luego hidratarse, importante. Bueno, pues ya hemos desayunado como un rey. A mitad mañana, o sea, aconsejamos que a mitad mañana se tome algo, ¿vale? Para evitar luchar contra el hiperinsulinismo. Es decir, si no tenemos nada de aporte desde que hemos desayunado hasta la comida, no aportamos algo al organismo a mitad, podemos hacer fabricar más insulina que nos haga tener más hambre, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ¿qué comeremos ahorita mañana? Pues una fruta o un bocadillo, pero mini, no el bocata a primera hora de la mañana, ¿vale? O un yogur desnatado, ¿eh? A mitad mañana tomar algo. Ahora nos vamos ya a la hora de comer. A la hora de comer, ahí metemos vegetales y fibra. Los glúcidos, que son las pastas o pan, siguen siendo recomendables los lentos. ¿Por qué? Porque de ahí hasta la noche también tenemos energía que se va a liberar lento y no nos va a dar hambre durante la tarde, ¿eh? Entonces, ahí también podemos poner cítricos y proteínas. Veis que repartimos, las proteínas tienen que estar en los sitios, los glúcidos también, y los hidratos de carbono, las grasas, ¿vale?
Bien, dentro de las proteínas, sí, ahí es buen momento para meter la carne roja. Bueno, hemos dicho que la blanca, el pollo y el pavo, mejor por la noche porque son ricas en triptófano y queremos que fabriquen melatonina, ¿vale? De roja, con una vez a la semana tendríamos bastante, ¿vale? Vale. Bien. Llegamos a la cuarta comida del día, merienda, debemos merendar, ¿vale? Entonces, ahí tomar también alguna fruta fresca o cocida, compotas también pueden ser. Los frutos secos también se pueden tomar. Y se puede tomar algún bocadillo y no es recomendable tomar las carnes rojas. Vale. Bueno, y ya llegamos a la cena. Vale. Pues a la cena, ¿qué comemos? Ahí también volvemos a meter verduras, mejor que sean cocinadas que crudas para evitar que la digestión sea más difícil. Y de proteínas, pues las ricas en triptófano. Y tenemos ahí mariscos, moluscos, los pescados y lo que hemos dicho sobre la carne, que sea la blanca, ¿vale? Y podríamos tomar algo de glúcidos lentos, algo de pasta, la patata, por ejemplo, es un glúcido, lo que pasa es que no es tan lento, ¿vale? Pero por la noche las pastas o el pan o otros hidratos de carbono, como las patatas, en cantidad moderada. Y si se tiende a sobrepeso, mejor en la noche no ponerla. Y ser la noche solamente proteínas y verduras. Y una fruta. 5 comidas, 5 frutas. ¿Vale? Bien. En el desayuno. En desayuno. Sí. En desayuno, esto no es nada prohibido, es recomendable, ¿vale? Es lo que hay que hacer. En la cena peor, porque es como la carne roja. Y entonces, por el día tenéis que tener cosas que nos estimulen, por ejemplo, la naranja, la fruta de la naranja por la noche, malo, ¿vale? Porque tiene ácido... ¿cómo se llama? Vitamina C, ¿vale? Igual que el kiwi tiene vitamina C, y entonces esto son estimulantes. Entonces esto nos hace mejor efecto por la mañana, y por la noche menos, nos viene mal. Porque es carne roja. Y es porque no fabrican los triptófanos. Está rico en otras sustancias que te impiden coger el sueño. Respecto al café a últimas horas del día no debemos de tomar. Sí, hay quien no le afecta, no pasa nada, pero de normal a partir de las 4 de la tarde no debemos tomar. Y aquí tenéis que tener en cuidado que muchas veces decís, yo me tomo un café soluble, ese no le pasa nada por la misma cafeína o casi igual que otros. Sí que, ¿veis? El instantáneo son de los que más tienen, pero el café descafeinado también tiene, pero los solubles también tienen. Bueno, aquí está en cafeína, no solamente, aquí no hablamos del café, aquí hablamos que todas estas sustancias tienen cafeína, incluso el descafeinado, comparado con el que no es descafeinado, tiene un poquito, pero tiene un poquito. El expreso corto tiene 27, y el instantáneo, que es el soluble, tiene incluso más. Entonces, eso de que un soluble toma un soluble y no me pasa nada, sí pasa, puedes tener hasta más, pues está más concentrado. Y los tés también tenemos que el verde tiene y el negro tiene más, pero el verde también tiene. Y luego el chocolate también tiene teína. Todo esto son actuando estimulantes. A primera hora de la mañana los podemos querer, porque queremos estimularnos y no ser malo. Quien tiene problemas para dormir, el último a las 4 de la tarde.
Y respecto al alcohol, pues alcohol y sueño, ya hemos comentado en la otra charla, que se toma, bueno, puede tomarse para iniciar el sueño. Hay gente que lo usa para conciliar y puede conciliar porque es una somnolencia fácil y rápida, pero no va a mantener el sueño. Y después nos vamos a despertar a mitad de la noche varias veces, mareados o con incapacidad de despertar, de volvernos a dormir, porque fabrica un sueño de mala calidad y disminuye el REM, además. Respecto a la luz, pues ya comentaros, ¿no? Desde el hombre de las cavernas, que empezó la inventó a través de las hogueras, hemos pasado por distintos tipos de luz hasta los LEDs. Acordaros de que los LEDs, bueno, ahora se pueden graduar y poner más cálidos y menos cálidos, que hay que simular con la luz que nosotros hemos fabricado lo que ocurre fuera, la noche y el día. Y bueno, y ya para terminar, yo creo que vamos bien. Vamos. Yo creo que vamos a fabricar las normas de higiene de sueño de todo lo que hemos estado hablando. En esto quiero que participéis un poquito, porque así os vais a acordar vosotros. Entonces yo voy a decir de qué hablamos y vosotros decís qué norma pondríais para vosotros o para otra persona. Es decir, ¿qué va a ser lo bueno para el sueño? ¿Vale? No os preocupéis. Vamos a ver. Mira, sobre el 1. A ver, el 1 lo he dejado tal cual, vale, no he borrado nada. Significa cuando tu cuerpo produce sueño, horas que necesitas. Bien. Una norma del sueño que hablamos de la primera clase, ¿no? Es que sueño cada uno necesita unas horas. Dijimos que lo normal estaría para nosotros estar entre 7 y 8 horas, pero puede ser normal ser normal entre 5 y 10 horas, que sepamos cuántas horas de sueño necesitamos nosotros, y no hagamos franjas horarias razonables. ¿Vale? Y cuando tu cuerpo produce el sueño, también es importante identificarlo. Es decir, a mí todas las noches yo empiezo a dormirme a las 2 de la noche y me voy a la cama a las 10, pues malo, porque estoy más tiempo en la cama de lo que estoy en la cama usándola para dormir y para no dormir. Es una señal mala. Bueno, este es un ejemplo que os he dicho. A ver, sobre la regularidad del sueño, ¿qué diríais a alguien? Regularidad es esto. Por ejemplo, la misma hora. Siempre acostarse a la misma hora y levantarse también a la misma hora, ¿no? Eso es ser regular. ¿Y eso lo haríamos todos los días? Vale. De entrada, sí, pero podemos saltárnoslo. Si nos lo saltamos, ¿qué nos podemos saltar? ¿Un día hacemos una hora y otro día otra? ¿O qué haríamos? A ver. Vale, el fin de semana, por ejemplo, podríamos saltarnos, ¿no? Un fin de semana de un día, pues, ¿vale? O sea, ser regulares, o sea, esta es la idea, es ser regulares a la hora de acostarse, ¿no? Acostarse, vamos a poner aquí, ya. Voy. Creía que podría escribir, voy. A ver, aquí, aclaración. ¿La hora del reloj o la hora solar? Dicen que una aclaración. ¿De qué nos vamos, a la hora del solar o a la hora del reloj? Pues, verás, solar, no podemos ir ahora. Porque, bueno, solar, ni solar del todo se hacía cuando no teníamos luz en casa. Porque luego estaba la chimenea y habían actividades, ¿no? Se hacían cosas con madera, se hacen cosas porque tenemos las horas del día de luz solar no son iguales en todas las estaciones del año. Ahora estamos ya en una que es cuando más está durando la noche. Entonces, no vamos a dormir las horas que son oscuras, no vamos a dormirlas, porque nosotros vamos a dormir las 7 u 8 horas. Entonces, nos van a sobrar horas de oscuridad, algo tendremos que hacer mientras tanto.
en las horas ahora de oscuridad, porque vamos a dormir a las 7 o las 8, ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces, de levantarse a las 6 de la mañana, ahora, cuando empieza a amanecer, ¿no? Cuando empiece a estirar el día, pues lo mismo. Luego tenemos la época del verano, que tenemos muchas horas de luz, y entonces, y dormir, bueno, dormir casi las tenemos cubiertas con las horas de oscuridad, ¿eh? Pero anochece muy tarde, ¿eh? Entonces, es nuestras horas de dormir arregladas al tiempo que estamos, ¿eh? Ahora normal, pues te vas a dormir a las 10, pero ahora a las 6 ya es de noche. Entonces, ¿me entiendes lo que has dicho de en esto? No, si a dormir que se ha hecho de noche, No, no. no. Lo que sí que digo es respetar la luz solar. Vale, muy bien. Dicen que sí, que no era rígido en ese sentido el comentario, sino respetar cuando toca. Cuando hay luz solar, estar despierto, exactamente, muy bien. A primeras horas de la mañana, pues sí, nos tenemos que estar ya levantados con las 8, las 7, las 9 de la mañana, no a las 11 o las 12 del mediodía. Eso no nos iría bien. Vale, vamos a rellenar esta. Entonces, regularidad hemos dicho. Ahí diríamos, ¿qué hemos dicho? Acostarse, ¿no? Y levantarse a la misma hora. Teniendo en cuenta los ritmos Pero estos cambios horarios pues no ayudan nada. sí, ahora dicen muy bien, sí, aquí tenemos para hablar, tenemos que los cambios horarios del verano y del de la primavera y del otoño, no esto, muy bien. Esto es otra polémica, no deberían cambiarse, ¿eh? Esto de los cambios horarios se inventó hace, pues cuando casi no había industria, esto es del año 1700 y pico, ¿eh? Sí, es antiguo, es antiguo. Y entonces, claro, luego han crecido la industria, los supermercados, los horarios de estar abiertos a cualquier hora. Entonces, es una cosa que también se viene planteando, lo oís en las noticias y así, se está planteando la utilidad, porque la utilidad con la que se hizo, pues ahora no sirve. Que nos digan que sirve porque ahorrabas energía, pues no. Porque ahora tienes los aires acondicionados a tope, la luz a tope, y estudios de que sea por ahorro ya no es, ¿eh? Ya no es. Entonces, se basan hoy por hoy en lo que hay antiguamente hecho. Que, claro, pero es que va a cambiar de unas cosas, tienen que cambiar tanta cosa porque tienen que sincronizar los horarios de los trabajos, es lo principal, ¿eh? Si nosotros, por ejemplo, decimos, fácil, cambiemos los horarios del trabajo o de la escuela, pero el trabajo de la escuela supone que también tienes que cambiar el trabajo de los horarios del trabajo, porque si la escuela la cambio y me entran a las 9 o me entran a las 10, yo empiezo a trabajar a las 8, voy a necesitar otras cosas, ¿no? Igual que en los supermercados, que se acaben más tarde o más pronto, ¿no? Entonces, un cambio horario implica todos los estamentos y todas las cosas. O sea, yo digo que es posible, pero tienen que hacerlo. Y están en ello, lo harán. Lo que pasa es que nos quedarán, bueno, aquí hay dos cosas, o quedarnos con el horario de verano o quedarnos con el horario de invierno, ¿no? Y sabéis, vosotros con cuál os quedaríais. A ver, ¿quién se quedaría con el de verano? ¿Y con el de invierno? ¿También? Vale. Aquí pasa que la mayoría, bueno, claro. Cuando nos levantábamos, Claro. que está lloviendo y allí todos jugando. Con la lluvia hasta los mayores. Claro, era una celebración. Que lloviera, sí. El verano y la nieve, que cuando es la nieve era una celebración. Pues mucha gente se quedaría con el horario de verano, sobre todo nosotros que estamos en el Mediterráneo, ¿sí? Pero si les preguntamos a los que viven de Madrid para arriba o allá en Galicia, no se quedarían con el de verano, ¿sí? ¿Vale? Porque es que es un poco de problemático esto, ¿sí? Claro, ¿sí? Ellos van retrasados más de una hora,
Nosotros vamos casi igual al resto de Europa y vamos bien, pero el resto de gente no va, por el tiempo donde amanece y anochece allí, está peor. Ellos están mejor con el invierno. Y después, científicamente, también se ha valorado que para nuestra salud estaríamos mejor con el de invierno. ¿Pero por qué? Porque solamente tendríamos una hora de desfase con el sistema circadiano, con el solar, con el de fuera. Entonces, los científicos decimos que es mejor el de invierno, aunque nos gusta más el de verano. Yo creo que nos gusta más el de verano porque no nos levantamos a las horas que dicen. Ahora la han retrasado. ¿Y quién está levantado a las 7 de la mañana para disfrutar de la luz del sol? Que ya no hay, ahora ya a las 7 ya es de noche. Entonces, este ahorro, si es un ahorro, es un mes lo que dura. Y yo veo que no hay tanta gente levantados a esa hora, a la hora que nos hacen ir para atrás. Pero ahí están. Pero la votación es que nos quedaremos con el de invierno. Lo que pasa es que si nos quedamos en el invierno habrá que cambiar muchas costumbres, muchas. Porque a la hora de irnos a la playa, que en verano, estaremos en las horas de más exposición de los rayos ultravioletas, porque nos habremos ido para tarde. En vez de las 2 será las 3 cuando vayamos. Entonces tenemos que cambiar muchos hábitos y habría que cambiar las horas de trabajo. Y en vez de entrar a las 8, entrar a las 7, para sincronizar los ritmos. Y no tendríamos que acabar a la hora, o sea, tendríamos que correr todo. Entonces yo digo, bien, pero hay que cambiar todo. A la semana. Bueno, sobre las siestas, ¿qué le diríais a alguien de las siestas? ¿Qué les diríais? A ver, de lo que hemos hablado, siestas sí, siestas no. Muy bien. Dice que quien las quiera hacer y las pueda hacer, sí. ¿De cuánto? 20 minutos. Muy bien, lección aprendida. Es así, ¿vale? Ponemos esto así, un poquito menos estricto, ¿vale? Menos de 30 minutos. 20, buenísima, pero como mucho de 30. Vale, ¿y cuántas al día? ¿2? ¿Una? Al día. Vale. Mira, bueno, si dicen 1 o 2, ¿no? Hay gente que dice 2 al día, porque las hará. Y normalmente que haremos la del borrego, la de después de comer, ¿no? Normalmente. Bien, quien necesita más de 1 al día, atención, a ver si, bueno, puede ser por hábitos de nosotros, pero siempre tienen que ser muy cortitas, porque si no nos van a restar al sueño de la noche, ¿vale? Mejor solamente 1 al día. Vale, si hay una persona que tiene insomnio, que tiene problemas para dormir, entonces sí que no debe de hacerlas. Ni la de 15 minutos. ¿Vale? Una al día, no en insomnios, ¿vale? ¿Vale? Bueno, sobre el ejercicio, a ver, ejercicio sí, ejercicio no. Para el sueño, ejercicio sí. ¿Cuándo hacemos el ejercicio? Muy bien, por la mañana. Esto. Y por la tarde dicen que también te puedes ir a caminar. Muy bien. Entonces, a ver, diferenciemos tipos de ejercicios. Vale. La mañana pilates va bien. Bueno, el pilates también te vendría bien por la tarde, pero lo harías mejor por la mañana porque se necesita coordinación. Y por la mañana todos los ejercicios de coordinación se hacen mejor. Vale. Vale, por la mañana. O ponemos
vigorosos o enérgicos por la mañana y, ¿no? ¿Queréis que pongamos así? Vigorosos. O los que tengan destreza, o tengas que hacer destreza, puede ser el golf. Ay, otra se me había pensado ahora, pero no me acuerdo. Bueno, los pilates que habéis dicho también, la concentración por la mañana. Y por la tarde, suaves, ¿no? Suaves, tiendas, deporte nacional. El otro, el de levantar el brazo, Por la tarde, pues, suaves. El caminar está bien. Vale, mira, aquí no he puesto yo nada, pero un comentario aparte. O lo añado, mira, alea. Bueno, lo pongo después. Gafas de sol. ¿Cuándo usamos las gafas de sol? Muy bien. A ver, ¿por qué por la mañana? Vale, pues mira, por la mañana, por la mañana, bueno, claro, es que lo usáis por si os molesta para la vista, pero si tenemos un desarreglo del reloj, de que no sabe bien o que duerme mal y que tenemos que darle la señal, potenciar cualquier de los tiempos que estaban al lado de la diapositiva esta, de los tiempos, el de la luz y la oscuridad, que con la edad se nos pierde. Estos sincronizadores tienen menos potencia y entonces tenemos que hacerlos más notables. Vale. Entonces, nosotros por la mañana no debemos usar las gafas de sol. ¿Por qué? Porque no entra el sol, que es un estímulo para decirle al cerebro, es de día, elimina toda la melatonina que haya. Entonces, si queremos usar gafas de sol, las usaríamos por la tarde. Vale. Nosotros, en esto. Si nos hace falta por la vista, que nos pasa algo en la vista, pues nos pasa. Pero si no, eso. No debemos de hacerlas por la mañana. Bueno, estas son personalizadas para nosotros, para el grupo. Estas normas son personalizadas para el grupo. Vale. Vale, respecto a la cafeína, las teínas, los estimulantes, el alcohol, el tabaco y medicamentos que no nos convienen, pero que no le podemos hacer nada. A ver, aparte de tomar o no tomar, si tomamos, o sea, aquí podemos poner no tomar, ¿no? Para un buen sueño, no tomar, ¿no? Podemos poner no tomar. Pero si las tomamos, ¿hasta qué hora? Hasta mediodía, estupendo, si lo sabemos todo. Hasta ponemos las 16, ¿no? ¿Vale? ¿Vamos bien? 16, vale. Muy bien. Respecto a la cena, ¿qué diríais de la cena? Voy. Ahora retrocedo un momentito. Cenas suaves, muy bien. Un segundito. Temprano, muy bien. O sea, le podemos poner 1 hora máxima, ¿no? 2 horas antes de acostarnos, ¿nos parece bien? 1 hora y media, como mucho, antes de acostarnos. Es importante, voy. Espera, que no se me quita esto. Bueno, pues nada, subrayemos todo, quitamos todo. ¡Hala! No se quita. Bueno, pues luego las cenas. Un momento, cenas, hemos dicho. Vale, hemos dicho las cenas ligeras, lo hemos dicho, ¿no? Ligeras y tempranas. Muy bien. Entonces, hemos puesto de 2 a 1 hora y media, hora antes de acostarse.
¿Cuántos hacen esto? Bueno, pues la mitad. La mitad sí que la hacen antes de acostarse. Antes de acostarse y ligera, o sea, hacéis las dos cosas, les separamos las preguntas. ¿Quién hace la cena ligera? Bien, ligera hay bastantes. Pero 1 hora y media antes de acostarse, vale, pues bien, muy bien, muy bien. Un poquito más de la mitad de los aquí presentes. Vale, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, respecto al ritual del sueño, ¿qué diríamos ahí que queremos hablar del ritual del sueño? Tenemos que preparar el sueño, ¿no? ¿Nos ponemos el pijama a las 8 de la noche cuando llegamos a casa? ¿Nos lo ponemos después de cenar? A las 8. O sea, por ejemplo, el ritual del sueño comprende varias cosas. La ropa que nos ponemos para dormir, pues lo que hacemos antes de acostarnos, desmaquillarnos o cepillarnos los dientes, bajar persianas, ambientar la habitación. Esto va con el entorno adecuado. Vale. Entonces, ritual de sueño. ¿Qué haríais como ritual de sueño? Esto quiere decir que hay que hacer o sea, aparte de decirle al cuerpo que me voy a dormir, también le tengo que decir me voy a preparar para dormir. Igual que cuando nos preparamos para una boda, nos vestimos especialmente, nos preparamos, nos maquillamos especialmente, pues también nos vamos a preparar para dormir, ¿vale? Entonces, si esa señal se la mandamos a las 4 de la tarde, que a lo mejor no nos quitamos el pijama todo el día, ¿vale? O no nos ponemos pijama y con lo que vamos puestos nos vamos a dormir, que también, que hay perezas y que también, ¿vale? Sí, vale. Bueno, pues respecto a esto, por ejemplo, hay que hacer esto, un ritual, que aquí sabéis que hay de todo. Ritual de sueño, hay que prepararlo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podríamos aquí? Había puesto yo. Eso. Vale, en el ritual podemos hacer más cosas. Vístete para la ocasión, que era lo que había puesto yo. Desconecta del día laboral, muy bien, mira. Pero bueno, viene con pantallas, ¿vale? A ver, ¿qué dice? Si nos gusta leer antes de acostarnos, leer un poco antes de acostarnos. Todo es unas señales que le vamos a decir que ya estamos desconectando del día, y que es para irnos a dormir. Respecto a las pantallas, ¿qué hemos dicho? Vale. Mira, ahí teníais 3 cosas. ¿Quién desconectaba 2 horas antes de acostarse? ¿Quién desconectaba justo antes de irse a la cama? O quien no desconectaba y en la cama seguía usándolas. Tenemos claro que no debemos usarlas en la cama, ¿no? Bueno, no sé si tenemos claro, pero si lo hacéis, sabéis que no es conveniente. Entre otras cosas porque tenemos estímulos visuales, que nos entra luz, y entonces esa luz hace que la melatonina que se va a fabricar se vaya, y luego podemos tener sonidos de los móviles, Es decir, entra este mensaje, ahora papita o lo otro, ahora me estaba durmiendo, pero a ver, ¿y quién será el que me ha llamado? Voy a ver, ¿no? El mensaje, ¿vale? Entonces, pantallas, ¿qué decimos? ¿Qué os gusta más como norma? ¿Qué ponemos? Podemos poner la estricta y la menos estricta. ¿Qué ponemos? No, bueno, guapa. Vale, no, 2 horas antes de acostarse. ¿Vale? ¿Esta qué? Ay, perdona, que no te oigo. Esta es la estricta. ¿Y la menos estricta qué haríamos? Apagarla, o no en la cama. Prohibido usar en la cama. Nos ponemos los 2 extremos, ni esto ni lo otro. La televisión, claro, preguntan que la televisión, ¿qué tal? Las pantallas entra la televisión.
Bien, porque tú usas la pantalla, la televisión para dormirte. Esto no es la única, no. En la habitación no. Ah, vale, vale, no. Para, pantallas en la cama, vamos a poner. Muy bien, muy bien. La nota esta está bien. Pantallas. Ay, pantallas. Claro, ella dice que ve la televisión. Entonces las pantallas, no entra aquí. La televisión 2 horas antes de acostarse y no en la cama, sí que se puede hacer, que es lo que hacemos, las series, esto es lo que se hace. Vale, entonces las pantallas ponemos móvil y tablets, ¿vale? No, la tele aquí no viene. ¿Tablet? Vale. No 2 horas antes de acostarse. Eso, claro. Bueno, no, hay gente que duerme sin pijama. Esto ya da, igual que el tema de si dormir con el niño o dormir con el niño. Esto da para mucho. Con pijama o sin pijama, si es más bueno, cada uno con lo que quiera. Pero sí que darle una señal al cuerpo, o te lo quitas porque duermes sin pijama, o te quitas la ropa y te pones la ropa para dormir. Tienes que darle una señal al cuerpo de que vas a dormir. No en la cama, ¿vale? En la cama. Entorno adecuado. ¿Qué decimos de la habitación? Vamos a ver, ¿cómo preparamos el entorno? Porque el entorno se supone que va a ser la habitación. Hay quien el entorno es el sofá. ¿Qué ponemos? ¿Qué hacemos? Temperatura, muy bien. Temperatura, ¿qué dijimos? Cada uno, pero no máxima, más de 20 no debe ser. 22. Bueno, ventana abierta. Bueno, tampoco puedo decir como norma, porque ventanas abiertas. Claro, si te entra aire libre y no te entra luz por la ventana y no te entran ruidos por la ventana, ventana abierta. En el campo. Bueno, hay que vigilar la temperatura. Hay que vigilar la luz, ¿no? Hay que vigilar la luz. La luz, ¿qué luz tendremos en la habitación? Cálida o ninguna, bueno, o si la tenemos que usar, la cálida. La del váter, la del aseo, cálida, ¿no? Porque si nos levantamos aquí con un ojo abierto y ponemos la luz ahí blanca, ¡bum! Ya hemos hecho el día, ¿vale? Luz, temperatura. Vamos allá. Luz. Y cálida, ¿vale? El entorno para dormir. Ruidos, vamos a ver allá. ¿Qué hacemos con los ruidos? Pues a los que podemos evitar, los evitamos, como son los de las pantallas, la de los móviles. Otros ruidos que nos pueden molestar, que no podemos hacer nada, es el basurero que decíais, la persiana del bar de al lado o los que están allá, pues tapones, doble cristal, o sea, pues evitarlos. Los que se pueden evitar se evitan, los que no se les pone la solución que se pueda, ¿vale? Vale, muy bien. El uso de la cama. ¿Para qué es la cama? Eso, muy bien, muy bien. Y sexo, ¿vale? Cuando no estamos haciendo estas dos cosas, ¿tenemos que estar en la cama, sí o no? Fuera de la cama, muy bien. Que sí, que es así, ¿vale? ¿Por qué era así? ¿Por qué estuvimos hablando que era así? Porque la persona que se estaba desde las 10 de la noche, una persona, vamos a poner un ejemplo, a las 10 de la noche me voy a la cama. Y no me duermo hasta las 2 de la mañana. Me levanto a las 10 de la mañana. O sea, duermo 8 horas. ¿Las 2 horas esas que estoy en la cama ahí van bien o van mal? Muy bien. Dicen que... Si estás enfermo o te apetece. Bueno, si estás enfermo, que es porque tienes... Bueno, si estás enfermo
y es una cosa aguda de enfermedad. O sea, dicen, por un lado dicen, es malo porque esto se desincroniza el cerebro, no sabe para qué estás en la cama, ¿vale? Exacto, eso es la contestación, no se debe estar. Ahora aportan, si se está enfermo, igual te tienes que ir a la cama antes. Bien. Si estás enfermo, una cosa aguda, una cosa excepcional, ¿vale? Te has caído un porrazo, tienes que estar allí, te duele la cabeza, tienes que estar allí, muy bien. Pero si eres una persona que tienes artrosis y la tienes todos los meses, todos los días, y te vas todos los días, no a las 10, sino a las 9, porque de paso me alargo, y entonces pues estoy usando la cama para alargarme, para descansar, para quitarme el dolor y para dormir. Eso son señales que vas a mandarle mal al cerebro, porque no vas a ver para qué te has metido en la cama. Y estás enferma. Entonces, para descansar, pues te tumbas en el sofá. Y le cambias el sitio. No estés en la cama. Porque puede que no te pase nada, que no te desincronices, pero es una señal que estás perdiendo, que le estás mandando al cerebro. Entonces, depende de tu cerebro, pues puede desajustarse. ¿Ves? ¿La siesta qué es? ¿Dónde hacer la siesta? Muy bien. Pues la siesta, si es de 20 minutos, hemos dicho menos de 30, pero la ideal 20 minutos. Da igual donde la quieras hacer, porque es el tiempo. En la cama hay veces que la necesita por alargarse y cambiar la postura, y de paso sirve para eso, para relajar los músculos. Y si tú en el sofá estás ahí feliz y la haces rápido, pues eso da igual. La siesta lo que nos proporciona es unos momentos de desconexión con todo lo que hemos vivido, que además nos aparece después de unas 8 horas de estar despierto, que es un bajón normal que tenemos, y es buena para el cuerpo por eso, porque nos sirve para refrescar y seguir el día. Pero ese tiempo, el sitio ya da igual. Muy bien. ¿La radio? La radio mientras estamos durmiendo. Toda la noche para empezar a dormir. Que dices de usarla por un tiempo y que luego se apague. Sí, si se va a apagar, sí. A ver, sí. La radio la usamos, bueno. Hay quien tiene un ruido en el oído todo el rato cuando duerme y entonces necesita ponerse otro ruido para no oír ese ruido. Y la radio desconectada, así que se oiga mal, se llama ruido blanco y se usa para evitar ese ruido. Si usas la radio para conciliar porque te entretiene, porque tú estás oyendo otra cosa, es lo mismo que quien lee. Es un mecanismo de que lo estamos usando algo para que la cabeza no piense, es útil. Lo que no es bueno dejarlo toda la noche encendido, porque pasada la función, que es que tú te duermas, si eso sigue con su ruido y hablando y tal, como visteis que no dormimos continuos, sino que vamos haciendo las escaleras, bajamos y subimos, entonces cuando subimos alguna vez nos podemos despertar. Entonces, y aparte que la cabeza no duerme igual oyendo una cosa, porque está pendiente, aunque pensamos que no. Estos son experimentos que han hecho para aprender unos exámenes que se lo ponen ahí grabado y que se les repite y ahí oyen, pero el contenido de lo que se oyen ya. Pero sí que estamos con eso ya es una molestia para el cerebro, que tiene que estar alerta oyendo una cosa. Entonces, si se sincroniza y hay un tiempo razonable de que se quite, pues ya está. Y no molesta al de al lado, pues lo mismo. Y sobre el compañero de cama, ¿qué norma de higiene de sueño haríamos? ¿Perdona? El tamaño de la cama es importante, estupendo, exactamente, ahí hay que mirar, muy bien, muy bien. Claro, eso, que el compañero esté, pero que como si no estuviera. No, mirad, esto es una cosa, que es también para tenerla presente, ¿vale? Porque nosotros, aquí nos pasa, y también lo hablamos el primer día, cuando hablamos de que el sueño en diferentes edades cambia, no es el mismo sueño el de un bebé que el de un adolescente, que un infantil, un adolescente, una mujer embarazada, una mujer menopáusica, una persona de 50 años, una persona de 80 años, no dormimos igual, lo dijimos, nuestro sueño no es igual. Entonces, aparte decimos, en la misma cama, y ahora estamos aquí que la mayoría va a ser nuestra pareja.
¿vale? Porque es toda la misma cama, es que están los padres con los hijos durmiendo con ellos hasta los 20 años, ¿no? Pero en fin, ¿vale? ¿No? ¿Qué pasa también? Que duermen con eso. Es lo del colecho. Bien. La posición. El lado derecho, la de dormir. Sí. El compañero de la cama nos puede influir en nuestro sueño en muchas cosas, porque, y muchas veces pasa, no son iguales nuestros sueños. Uno le viene el sueño más pronto y otro le viene más tarde. Uno se tiene que levantar más pronto o no se tiene que levantar, pero sí que se levanta y se despierta y se levanta más pronto, y el otro se ha acostado más tarde. Eso lo vemos muy a menudo. Puede ser, un ejemplo, ella le gustan las telenovelas y el sueño le viene a las 2 y se levanta a las 10. El otro no se puede aguantar a las 11 y ya está cayéndose para dormir y se tiene que ir a dormir a las 11 y se tiene que levantar porque ha dormido bastante a las 7 de la mañana o a las 8. Bueno, si se despierta solo, vale, pero pone el despertador, que la de al lado se despierta a las 10. ¿Ah? Y somos dos en horarios diferentes. Entonces, esto lo traemos para que lo tengamos presente, de que a lo largo de nuestra vida los sueños nos cambian, que puede que algunas veces hayamos coincidido, y más cuando tenemos trabajo y cosas, horarios, y si vamos al mismo ritmo que la otra persona, que los dos nos tenemos que levantar a las 7, los dos a las 7. Nos vamos a acostar a las 11 porque nos tenemos que levantar a tal hora, vamos asíncronos. Pero cuando ya no tenemos determinadas obligaciones, esto aparece más. Y entonces tenemos problemas, que el de al lado ronca, el otro ronca más. Eso, claro. En la medida de, por ejemplo, fuera ronquido, fuera apneas, tenemos tratamiento para eso. Que ahora ya te molesta, que si uno le toca dormir con aparato y molestas al de al lado con el aparato, pues ya tocan habitaciones separados. Pero que la realidad de mucha gente es que a estas edades no están durmiendo en la misma cama o en la misma habitación, porque los sueños van cada uno por un lado. Luego tenemos el problema este de cuando estamos con las pesadillas y nos agitamos y nos movemos y pegamos al de al lado. Estas cosas pasan. Entonces, eso. O la cama bien grande, para como si fuera, da igual, cuando quieras te encuentras sin hacer mucho esfuerzo, que no tienes que ir al otro cuarto a buscarte, pero esto es como los reyes, pues los reyes y los príncipes, ¿qué hacen? Los condes. Es que nosotros somos los otros. Normal. Bueno, pues sí, hay que tener en cuenta el tamaño y los horarios del de al lado. Y luego patologías del sueño del de al lado. Horarios de cuando duerme, o por ejemplo, la gente que tiene insomnio, pues normalmente que se pone en la cama y para aquí, y para allá, y para aquí, para allá. Que está mal que hagan eso, ¿no? Que acordamos, cuando no se duerme, uno tiene que salir de la cama cuando tiene insomnio. Y no está dormido. Cuando tú percibes, no hace falta reloj en mano, percibes que llevas unos 15 minutos sin dormirte, fuera de la cama, porque la cama es para dormir. Si hemos hecho el intento de irnos a dormir y no nos hemos dormido, fuera de la cama. Y cuando nos venga el sueño otra vez, no te espabilas más. No. Le estás mandando una señal al cerebro de decir: yo en la cama estoy para dormir, no estoy durmiendo, me voy a hacer otra cosa, que no sea estimulante. Me voy a hacer, puedo ver una serie, puedo ponerme a hacer punto, puedo pintar mandalas, eso también relaja, puedo oír música, estoy haciendo otra cosa. Y si no me viene el sueño en toda la noche, es porque esa noche no era la que yo tenía que dormir. Pero si al estar relajado y no estar presente de que tengo que dormir, porque eso activa. Estar todo el rato pensando que tengo que dormir, activa. Entonces, nos olvidamos de que tenemos que dormir, nos vamos a hacer otra cosa que nos favorezca el sueño, y si viene el sueño, nos vamos otra vez a la cama. Si una vez en la cama ya nos quedamos aquí, nos dormimos y nos hemos dormido en unos 20 minutos, nos hemos dormido. ¿Que no nos hemos dormido? Fuera otra vez de la cama. ¿Sí? Eso lo haces 3 días y al cuarto duermes. Es que sí, es así. Esta es la técnica que con el insomnio hablamos, eso es la restricción de cama. ¿Vale? Y control de estímulos. El estímulo es decirle a la cama que estás en la cama para dormir, y si no, estás fuera. ¿Vale?
Dicen que si es mejor dormir del lado izquierdo, el otro del derecho, y os digo que según para qué. Oh, sí. Sí, que como el corazón está más a la izquierda, si duermes sobre el izquierdo le vas peor. No hay así cosas tan demostradas de para qué. Sí que está que para problemas lumbares y de espalda, boca arriba, porque estás recto, ¿sí? Y para las apneas del sueño y roncar, de lado, porque boca arriba es cuando peor estás. ¿Sí? ¿Qué más se os ocurre? El que tiene apneas no ronca si se pone el aparato. No tiene que, si tiene el aparato bien puesto, no tiene que roncar. No tiene. Pero dice que hace ruido el aparato. Pues no tiene que hacer ruido el aparato, porque de veras, los aparatos esto ha cambiado mucho en los años, ya llevamos por lo menos 30 años con aparatos en España, y han cambiado mucho. Y no tienen que hacer ruido. Si hacen ruido, algo pasa. La causa principal de que haga ruido es que está desajustado, que se ha salido la mascarilla de sitio, la principal causa es esa. Pero no tienen que hacer ruido, no hacen. No quiero decir con la apnea ni que y todas esas cosas, pero quiero quitar mitos para que vean que son mitos, ¿no? Sí. Primero, de que el que tiene la suerte o la desgracia de encontrar el sueño a través del aparato, bendito sea, no ronco y te alegras. Sí. Pero que se diga de que molesta el ruido de esa máquina, que piensen todas las personas que no les molesta al que recibe el chorro y realmente se acostumbra. Sí. Por lo tanto, si yo recibo el fuego, me estoy quemando, me acostumbro, Sí. el que vea la luz de allá lejos, Sí. creo que es una partida acostumbrada. Sí. Aquí nos expone un señor que, bueno, lo hago a mi versión de lo que has dicho, ¿vale? Que la gente que lleva, bueno, que la persona que dice que le molesta el ruido del aparato también tiene que pensar en la persona que lo lleve, que es un esfuerzo para quien lo lleva el llevarlo, porque también tiene pues molestias de llevarlo. Y entonces ninguno está sin molestia. Uno que recibe el ruido del aparato, pero os digo, no debe de hacer ruido, Y si no, ya está. La solución, habitaciones separadas. Aquí van a decir, están promoviendo que duerman en habitaciones separadas. Bueno, y como última reflexión de todas las clases respecto al sueño, quiero que os acordéis de esto. Sí. La primera, voy enseguida, sí. Bueno, recordad como conclusión que el sueño no tiene que ser perfecto, que aquí no somos nadie don perfectos en nada, que unas temporadas lo tenemos mejor y otras temporadas lo tenemos peor, ¿vale? Pero que sabemos cómo arreglarlo, hemos cogido varias ideas de cómo arreglarnos cuando no sea la perfección, pero perfección del 10 no tenemos por qué conseguirlo. Tenéis que pensar que lo mismo que para tener una comida perfecta, no hay que mantener en todas las comidas del día una salud nutricional perfecta, de que tantas proteínas tocan, tantos hidratos de carbono, tantos esto, y no me puedo pasar en 5 o en 10, porque así esto no es vivir así, ¿vale? Ni para comidas, y entonces lo mismo le pasa a la noche. Entonces, el sueño está diseñado para ser elástico, ¿vale? Porque las necesidades del cuerpo y las condiciones del entorno cambian constantemente, ¿vale? Entonces no podemos decir, yo es que duermo siempre 7 horas y voy a dormir siempre 7 horas, y si me voy a otro sitio, ¿qué va a pasar? Pues te vas a otro sitio y te das otros condicionantes, que si no duermes 7, duermes 5, y si duermes 10, pues también, no pasa nada, es elástico. Podemos dejarle y ser permisivos con lo que le buscamos al sueño, Y bueno, pues eso, dejar de lado el perfeccionamiento del sueño, de decir, es que mi sueño tiene que ser perfecto, mi sueño tiene que ser sin despertares, las horas ya hemos hablado sobre ellas, y todo esto le quitaremos presión a lo que buscamos del sueño. Y al quitarle presión, pues podremos dormirnos mucho más rápido, y en los despertares de la noche también nos volveremos a conciliar. Bueno. ¿Y tomar melatonina o algún inductor del sueño? Muy bien, nos dicen de tomar, opinión sobre tomar melatonina o inductor del sueño.
para cuando no se duerme. Vale, cuando hay un problema de sueño. Bien, nosotros los médicos, entre estas dos cosas, bueno, y más de mayor, fabricamos menos melatonina, porque nuestro sistema pues va como en todo. Tenemos una parte de envejecimiento, es fabricar menos. Entonces, si el problema puede ser dormir, sí que puede ser útil. Dentro de esto, o hipnóticos, preferimos la melatonina, porque la melatonina sí que es, no se vende como un suplemento, pero es una hormona, ¿sí? Que tiene sus funciones, que no solamente va a actuar en lo del sueño, va a actuar en el resto del sistema, a nivel inmune, a nivel cardiológico, varias cosas más. Pero preferimos la melatonina porque sí que es más natural, va más acorde con lo que nos puede pasar. Dentro de las melatoninas hay preparados. Con melatonina solo existen dos tipos, las que son de inmediata, que esas se deben de tomar, inmediata, y hay otras que son de liberación retardada. Y hay algunas que tienen las dos cosas juntas. Si el problema se inicia en el sueño, es buena la normal, la normal. Y si el problema son varios despertares o despertar precoz después, sería o la mixta o la tiene que tener retard, porque nos hace falta que nos mantenga por detrás. ¿Cuándo tomarla? Media hora antes de acostarse, una o la otra, media hora. ¿Y cuándo es el momento mejor de acostarse? De ahí sale, o podéis vosotros un poquito determinarlo, de lo que hemos estado hablando estos días, de si hacéis un tipo de diario de sueño, es decir, a qué hora me estoy acostando, a qué hora me está viniendo el sueño, ¿sí? Entonces, media hora antes de cuando me está viniendo el sueño, que es diferente a cuando me estoy acostando con la idea de dormirme, ¿sí? Entonces, quien duerme poco, pongamos otra vez el ejemplo, te vas a las 10 de la noche y te viene el sueño, pongámoslo fácil, a las 12, y te levantas a las 7, has dormido 7 horas, de 12 a 7, ¿no? Bueno, o menos, porque tienes insomnio. Vamos a poner a las 6 de la mañana, se puede hacer algo a las 5. A ver cómo hacemos al revés. Te vas a las 12 a la cama y te levantas a las 7 y te duermes a las 2. Estás durmiendo 7 horas. Entonces la melatonina tendrías que ponerla a las 2. A las 2, a 1:30, media hora antes de cuando te viene el sueño. Tú quieres dormir a las 12, pero eso no lo hace la cabeza de la noche a la mañana. Entonces era la técnica que explicamos en la técnica del insomnio, en la que tú has calculado cuánto duermes, que son de 2 a 7 de la mañana, 5 horas, y le vas diciendo a la cabeza, cada semana le das media hora más. Entonces, en este ejemplo empezarías, si tu sueño, la media es que todos los días estás durmiendo a las 2, no se usa la cama porque no estás durmiendo hasta las 2, que es cuando tu cuerpo está fabricándolo, y entonces le vas diciendo cada semana media hora antes. ¿Sí? Se puede poner antes o puede poner después, o se puede repartir en 15 y 15, antes y después. Pero normalmente vamos semana por semana. Pero semana por semana llegarás a dormir a las 12. Pero llegarás a dormir a las 12 con 8 semanas, porque son 2 horas, a media hora no, en 4 semanas dormirías. Y si te ayudas con la melatonina, es la media hora antes de acostarte. Hay que hacer esas dos pautas. Igual que todo esto de las normas que hemos puesto, las normas estas nos ayudan a regularnos el sueño, pero por sí solas tampoco nos van a regular. Si tenemos un desarreglo, hay que hacer alguna otra técnica más. Y luego están los hipnóticos. Los hipnóticos sí que necesitáis receta, aunque tomáis del de al lado o del otro familiar que toma. Bueno, no debéis hacer esto, porque cada uno necesita un tipo de insomnio. Y para el insomnio, o sea, cuando se necesitan las pastillas, bienvenidas son. Pero la idea de que es para siempre no es la idea. Primero, los fármacos no están aprobados para ese tiempo, aunque la realidad es que sí que estamos usándolo más de 3 meses. Pero tenéis que pensar que el sueño es una función de nuestro organismo, igual que hacer la digestión, que igual que respirar, que igual que andar. Entonces tenemos que conseguir que la vuelva a fabricar y hacerla en su sitio. Entonces, con estas dos técnicas nos ayudan, las que hablamos del insomnio, y de ayudarnos, os digo, si hace falta un hipnótico que sea puntual. En hipnóticos hay que tener en cuenta que hay varios que tardan mucho en eliminarse, el Orfidal,
Noctamid, estos tardan mucho en eliminarse y pueden ser causas de caídas en la noche. ¿Por qué? Por la noche, por la edad, necesitamos levantarnos para orinar. Estáis diciendo entre 0 y 1 vez o 2 veces. Y entonces, si estamos bajo los efectos del fármaco, pues es facilidad de que nos caigamos. Y luego depende de qué hipnóticos, cuando empiecen a hacer el efecto, los hay rápidos, como el Stilnox, más que todos ese, el Limovan, esos actúan rápido, pues no hay que tomárselo en la cena, porque si actúan en 15 minutos antes de ponerse a dormir, cuando vayas a hacerte el efecto ya no te hace, ya te ha pasado el efecto. ¿Sí? Y después, si en ese trayecto te has ido al aseo o te has ido al desplazarte a la habitación para cambiarte, también te puedes caer porque llevas efecto del fármaco. ¿Sí? Vale. Bueno, pues a ver, la que tú querías de antes, voy allá y ya está. La de antes era la primera, esta. Sí. Mira. Vaya. Dime. Vale, la gente que duerme en el sofá y luego se va a la cama y no duerme, pues le pasa. Normalmente esa es la gente que de normal no duerme en la cama, ¿vale? Que padece de insomnio. Entonces, ¿qué pasa? Depende de o sea, si tú eres habitual de que no te duermes, es que en el tiempo de haber estado no durmiendo en la cama, tu cabeza ha hecho una asociación y ha asociado, en la cama no duermo. Eso lo tiene aprendido. Y entonces, nada más te levantas, ya has dormido, nada más has pasado esto, dices, tu cabeza es muy rápida pensando, y tú no eres consciente, pero la cabeza piensa. Y entonces dice, cuando me vaya a la cama no voy a dormir, porque ayer no dormí, pasado no dormí, al otro no dormí. Y entonces tenemos una asociación negativa con el de aquí, desde aquí del sofá, irte a la cama. ¿Sí? Una cosa que nos puede ver mal, ¿cuánto hemos dormido antes en el sofá? Porque cualquier siesta, y en el sofá a veces ahí es lo que dura el telediario y la película, y son 2 horas y más, hemos hecho una escalera. Eso ya nos sirve para descansarnos. El cuerpo está más descansado y luego tiene la autoasociación. Entonces hay que trabajar en eso de cambiar la cabeza. Pues la cabeza tiene aprendido que esto ha pasado todos los días y va a pasar hoy. Y desde que te levantas por la mañana dices, verás tú cuando llegue la noche, como no me dormiré y me voy a la cama y no me dormiré. Entonces nos repetimos 100 veces a la cabeza por el día que va a llegar la noche y no vamos a dormir. Porque ya nos lo hemos dicho 100 veces. Y entonces, ¿qué pasa cuando en la noche? Pues la cabeza es obediente. Si me has dicho todo el día que no voy a dormir, no duermo. No, estas cosas son cosas que no nos damos cuenta, pero son las que nos hace que esto se perpetúe. Esos son los perpetuantes del insomnio. Todo lo que nos estamos diciendo. Entonces, a quien le pasa eso, primero, no debe dormirse en el sofá. Tiene que hacerse los horarios de cuándo tiene que irse a la cama, y si no le toca irse a la cama hasta las 12, no tiene que dormirse antes. Y si se va a dormir antes, no hacerlo en el sofá, hacerlo en la cama. Y si te puede pasar sin dormirte, te puede pasar que estás en el sofá y te desplazas, pero entonces es porque has pensado que cuando llegues no te vas a dormir. Y se lo has dicho tú, que no lo haga. No, tú no lo has dicho conscientemente, pero se lo has dicho al cerebro. No le has dicho, hoy no pasará nada, si llego a la cama y no duermo me levantaré y ya vendrá el sueño. No le has dicho eso, no pasa nada. No has sido simpático con tu sueño y con tu cerebro. ¿Sí? Le has dicho ya que no pasará. Entender que en esto hay que trabajar un poco todas estas ideas. Bueno, ya está. Ya hemos acabado la edición de este año. Vale. Nada, ¿os ha gustado? Vale. Yo veo que sí que habéis aprendido. Yo os espero que también os sea útil. Y nada. Si se os ocurren cosas que profundizar o que comentar más o lo que sea, pues lo decís para si tenemos que hacer otros, introducirlo otro año. Vale.